Muy bien, pues empezamos el año. Como recordaba Encarni al arrancar la reunión, estamos en el primer culto del año y en ese sentido entendí de abrir un pequeño paréntesis, tan solo la reunión de hoy, también la semana que viene, donde estará predicando con nosotros el pastor Julián Esquinas de Córdoba, pero sí quería... suena el móvil... abrir ese paréntesis, decía, para traer una palabra concreta, ¿no?, para la Iglesia en ese principio de año. Si lo recordáis, en el día 31, cuando antes de orar enfocábamos unas palabras mirando a esa oración de Pablo por la Iglesia de los Filipenses, donde decía, eso pido por vosotros, ¿no?, que abundando en amor crecieran en conocimiento, en discernimiento, para que aprueben lo mejor. ¿Y qué es ese lo mejor? El conocimiento de Cristo, ¿no?, del Señor, de seguir avanzando en el conocimiento de Él, de esa relación profunda, para que se guarden, se mantengan irreprensibles hasta el día de su venida y que vayamos dando ese fruto, ¿no?, de justicia, ese fruto que es el fruto del Espíritu. Que testifiquemos, en definitiva, que somos cristianos para la gloria del Señor. No para que seamos vistos, sino para que Él sea visto. Teniendo todo esto en mente, esta oración, quisiera que me acompañarais a Hechos, capítulo 2. Vamos a leer un testimonio muy significativo, muy especial. ¿Cómo era la vida de los primeros creyentes, de los primeros cristianos, tal y como nos narra Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Y el mensaje de hoy lo he titulado Vida de Iglesia, porque se trata de una descripción de la vida de los primeros cristianos, pero no se trata de una descripción de la iglesia de aquel momento, de hace siglos. No, se trata de la descripción de lo que debiera ser la iglesia de hoy. Y desde ya te invito a que consideres cómo estás, cómo está tu corazón, qué es lo que estás haciendo. Dice así la palabra: y sobrevino temor a toda persona. A partir del 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Como decíamos el día 31, ¿no? Cada vez que inicia el año, tenemos o hacemos esa lista de nuevos propósitos, esa lista de deseos y en ese sentido sí es algo que debemos hacer, pero pidamos al Señor que nos dé unos deseos conformes a su palabra, también que el entusiasmo de su iglesia se vea renovada, que haya un gozo, que haya una alegría sinceros, que nuestra fe se vea fortalecida. Y que tal y como estábamos viendo en este día 31, que podamos tener ese anhelo de crecer en el conocimiento del Señor, discernir para que nuestras prioridades estén bien establecidas, para que el corazón esté bien afirmado en la fe, para que en definitiva podamos vivir de tal forma que reflejemos lo que el Señor ha hecho en nosotros, que le glorifiquemos a Él, que llevemos fruto, que vivimos, si me permitís la expresión, como Dios manda, porque Él nos capacita, como veremos, por medio del Espíritu, para vivir de una manera determinada, conforme al Evangelio. Y el pasaje que hoy tenemos por delante, en el que hoy estamos meditando, espero que nos lleve a reflexionar, que nos desafíe,
que nos rete, que en cierta forma la palabra nos exponga y nos confronte, que nos veamos zarandeados en cierto sentido, para que si en algo estamos fallando te veas alentado de parte del Señor a seguir en la brecha. Los creyentes de los que hemos leído arrancan con una convicción muy sincera en el corazón. El Señor no está en la tumba, sino que Él ha resucitado. Esa es la realidad en la que ellos ya están creyendo. El Señor les había hablado acerca del reino y ellos anhelan, buscan ese reino. Acababan de vivir el día de Pentecostés. Algo extraordinario acababa de acontecer. Lo que habían vivido escapaba de lo ordinario, escapaba de la rutina de sus días. Jesús, antes de morir, les había prometido que el Espíritu Santo vendría. Y la promesa tuvo su lugar, tuvo su cumplimiento. El Espíritu ha venido y ha hecho morada en su iglesia y Cristo mora por medio del Espíritu en cada uno de aquellos que han creído en Él. Y hay esa experiencia de la llenura, esa vida plena, esa vida de abundancia en el alma de los creyentes. Esa llenura que nos capacita para buscarle, desearle, anhelarle, servirle. Y tras ese acontecimiento, como decíamos, extraordinario, claro, muchos empiezan a preguntarse, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Y se levanta Pedro, ¿no?, en ese discurso, esa predicación que viene aquí relatada en el libro de los Hechos y viene a decirle, no, señores, no os equivoquéis, estos no están borrachos, no están ebrios. No es que hayan bebido demasiado, es que se ha cumplido lo que el profeta Joel ya anunció. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y en la tierra. Dios mismo se está dando a conocer. Dios mismo acercándose a su pueblo, a su iglesia, para que tengan también el gozo para dar a conocer a Dios a otros. Y en ese sentido, esa venida del Espíritu es lo que también nos capacita para que podamos vivir una vida como Él nos promete, esa vida en abundancia. Y esa clase de vida de la que se nos habla en Hechos capítulo 2. En este párrafo, en estos versículos, vemos a Dios obrando en su pueblo y a través de su pueblo. Porque no hay ninguna duda de lo que Dios está haciendo por medio de esos hombres y mujeres que han creído de esa manera sincera en el Señor, está teniendo una repercusión allí donde están. Fijaros que en los versículos 41 y 47 dice que se añadieron. Y al final acaba diciendo que el Señor añadía. ¿Qué nos está dando a entender eso? Que la iglesia es algo aparte. No que esté en un mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una diferencia entre el incrédulo, el impío, el que le da la espalda a Dios y aquel que ha depositado su fe en el Señor. Hay una realidad muy distinta en aquellos que han creído. Ahora participan de algo que antes no conocía. Participan, experimentan algo que antes les sonaba como fuera de lugar. Participan en lo que no participaban. Toman parte en lo que no tomaban parte. Fijaros que el apóstol Pedro, cuando acaba de predicar, los llama a arrepentirse de esa perversa generación. Una cosa es el mundo. Otra cosa bien distinta es la iglesia. Y lo que nos llama el Señor por medio de su palabra, a través de ese testimonio de esos primeros cristianos, es a vivir de esa forma. Fijaros que perseveraban. Perseveraban en unas áreas muy concretas. Lo hacían, como veremos, acto seguido por amor, no por obligación. Lo hacían por amor, en gratitud, reverenciando al Señor. Se dice que perseveraban en la doctrina.
Perseveraban en la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, aquellos a quienes el Señor había designado para establecer el fundamento. Perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Lo hacían juntos, lo hacían con alegría, lo hacían con sencillez de corazón para alabanza del Señor. Y cuando leemos esos versículos, ese versículo 42, claro, lo rápido, ¿no?, es centrarnos en lo que hacían. ¿En qué perseveraban? En su búsqueda por la palabra, el estudio de las Escrituras, la oración, la comunión. Lo veremos, por supuesto, a lo largo del mensaje, porque es necesario que hagamos todo esto. Hablamos de crecer y fortalecer la fe, de avanzar hacia la madurez, de seguir caminando juntos. Sí, pero tenemos que abrazar todo eso. Esas disciplinas son necesarias. Esas prácticas son necesarias para que podamos crecer. Tal cual. Para abrazar o para aprobar, mejor dicho, lo mejor. Para que lleguemos a aprobar lo mejor es necesario todo eso, para conocer, discernir, escoger, establecer prioridades. Pero tan cierto como es eso, que es necesario estar ahí, permaneciendo en todas esas áreas, es necesario que veamos también qué había en el corazón de estos hermanos que los llevaba a actuar de tal forma, la realidad interna de su corazón. Estos hombres y mujeres habían abrazado un estilo de vida, un concreto estilo de vida. Y escúchame bien, esa perseverancia en la doctrina, esa perseverancia en la comunión, esa perseverancia en el partimiento del pan, la perseverancia en las oraciones, juntos, unánimes, como os he dicho antes, no era algo único y exclusivo de la iglesia del primer siglo. La perseverancia debería ser una marca visible de la iglesia de hoy. La perseverancia en esas áreas debería presidir por el Espíritu tu vida. Y eso debemos tenerlo claro. Ese modelo no era, como decía, único de ese primer siglo, sino que es necesario que lo experimentemos también hoy. Ese estilo de vida no obedece a un programa, un calendario ideado por algunos para ir avanzando. No es que nos movamos como iglesia en una determinada dirección, haciendo determinadas actividades, reuniéndonos, buscándonos unos a otros, porque 3 o 4 lo hayamos decidido. No porque nos hayamos juntado a principios de año y decidamos. No tengo nada en contra de los programas. Por supuesto debemos hacer programas y en el ejercicio de una función de pastoral, los líderes responsables de áreas, hay que estar haciendo programas para ir avanzando en la misión, en el cometido que el Señor nos ha puesto por delante. Pero a lo que voy es por qué lo hacían. ¿Qué es lo que había en su corazón para que hicieran todo esto? Y el versículo 43 nos introduce una palabra que nos lleva a considerar qué es lo que había en su corazón. Fijaros que dice, y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Incluye a la comunidad, pero de una manera especial a los creyentes. Ahora, ¿cómo definir ese temor? ¿Cuál es el significado de esta expresión bíblicamente hablando? Sabemos que se utiliza, ¿verdad?, en 2 direcciones a lo largo de las Escrituras. En un sentido, hace referencia a un miedo al darnos cuenta del juicio de Dios por causa del pecado. Mira, Dios no es uno más. Dios no es uno más. Dios es Dios. Dios es Dios y Dios es santo. Y ese Dios santo, que si bien es un Dios de amor, porque ya en las entrañas de la eternidad se estaba dando en esa relación de amor, es un Dios airado contra el pecado. Un Dios santo no puede ser indiferente al pecado. Y un Dios santo no es indiferente a aquel que mantiene una actitud hostil a su nombre. Y ese miedo
lo van a experimentar como nunca antes todos aquellos incrédulos que en el día que se presenten ante Dios, lo vean y entonces van a temblar de miedo. Entonces van a temblar de miedo. Y si tú estás aquí sin Dios, si no has creído en Él, si no has creído en Él de una manera sincera, de corazón, en toda su obra, su nacimiento que hemos recordado hace unos días, su vida perfecta, su sacrificio vicario en la cruz del Calvario, su resurrección al tercer día, su ascensión a los cielos, que Él está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Si tú no crees en Él, vas a temblar de miedo. Vas a temblar de miedo. Pero si tú tienes a Cristo, tú experimentas una experiencia así muy distinta, porque hay un intermediario. Cristo es el intermediario. Y ese miedo da lugar a la segunda vertiente, significado de temor, que es reverencia, asombro, venerar, admirar. Y para el Hijo de Dios esa es la principal expresión de temor, reverencia. Al saberse en la presencia del Dios vivo, del Dios verdadero. John Murray dice acerca de este temor que es el alma de la piedad. Es la actitud que despierta en nuestros corazones, sigue diciendo, adoración, amor y reverencia. Esta no se enfoca en la ira de Dios, sino en su majestad, santidad y gloria. Trascendente, el único y bendito gobernador, Rey de reyes y Señor de señores. Escuché de un pastor que lo explicaba de la siguiente manera. Dice, quizá las siguientes dos escenas te ayuden a entender de qué clase de temor estamos hablando. ¿Recuerdas cuando Jesús sanó a un paralítico? ¿Qué le dice? Tus pecados te son perdonados, levántate. ¿Qué experimentó la gente alrededor? La palabra nos lo dice, asombro. Estaban asombrados, pero junto a esa alabanza que proviene de ese asombro, en cierto modo hay un miedo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién es este? Otra escena. Jesús junto a sus discípulos en la barca. Estaba en la barca, Jesús descansando, durmiendo, en el cabezal, los discípulos alrededor en esa embarcación, cuando de repente sobreviene la tormenta. Las olas se empiezan a levantar, el agua empieza a entrar en la barca y esos discípulos se empiezan a inquietar de esa forma nerviosa, de esa forma que perecemos y lo despiertan, Señor. Y Jesús se levanta, reprende al viento, ordena la tempestad, calla, enmudece. Y el viento cesa y viene la bonanza. Y tras esto Jesús les pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y en Marcos 4:41 se dice que entonces esos discípulos temieron. Temieron. ¿Qué es lo que decían? ¿Quién es este que ordena al viento y al mar? ¿Quién es ese que le dice a la tempestad, calla, enmudece? Y enmudece. Y sobreviene la bonanza, pero estos están en la barca. La tormenta les azota, les sobreviene miedo. Pero cuando ven a Jesús calmar la tempestad, les sobreviene gran miedo. ¿Quién es este? ¿Quién es este que gobierna sobre la tempestad? De repente estos hombres se dan cuenta que están delante de alguien, a quien, dicho de esta forma, no pueden comprender. Alguien a quien no pueden controlar.
¿Quién es ese hombre? Ese hombre que da órdenes al viento, a la tormenta, como si dijeran, me daba miedo la tormenta, pero es que ahora estoy delante de alguien más grande. Ha habido un milagro, pero no pienso en el milagro, porque estoy temblando al saberme delante de la presencia de Dios, del alto, del sublime, del santo, del todopoderoso, del indomable. Me gusta esa expresión. Un Dios al que no se puede controlar. Sobrevino temor, dándonos a entender que es algo que proviene de Dios. Una experiencia del Espíritu Santo moviéndose en aquel lugar, en medio de aquellas personas, a través de ellos. Y lo que aquí pasa es que el poder de Dios se manifiesta dando entendimiento al corazón. Es un temor reverente, un asombro, pero un entendimiento que permite ver y conocer a ese Dios. Dios se está moviendo en aquel lugar, está haciendo maravillas en Jerusalén y el Espíritu Santo está obrando en el corazón de esos hombres. Y el poder sobrenatural manifestado está confirmando, ¿no?, esa enseñanza de los apóstoles, la predicación de ellos. Pero esos creyentes no están únicamente abrazados al milagro. Sí ven el milagro, pero miran a quién es el autor del milagro. Y no podemos entender todo lo demás, todo lo que sigue a continuación. No podemos entender cómo estos hombres y mujeres perseveraban en la doctrina, cómo perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración si no entendemos esto. No podemos entender cómo se desarrolla un determinado estilo de vida, un estilo de vida tan radical, apartado del mundo, dejando de lado el pecado si no se entiende el temor a Dios. Esa reverencia al Santo. Pídele al Señor que te dé ese temor. Quizá ya lo tienes, pero que te dé un mayor grado de temor para que te puedas desenvolver en esta vida, en tus días, conforme a sus planes, siguiendo su voluntad. Hacer todo con reverencia. Reverencia, que puedas reverenciar a Dios con todo lo que haces. A través, con tus pensamientos, con tus actos, en tu forma de hablar, como hemos enseñado y considerado juntos varias veces. Que tu forma de hablar sea una forma de hablar que esté reverenciando al Señor, sabiéndote en su presencia. Reverencia al Señor en tu relación con los demás. A la hora de buscar los demás, a la hora de qué es lo que te motiva, qué es lo que buscas cuando estás junto a otra persona. Reverencia, ese temor es lo que motiva determinadas formas de vestir. ¿No? A veces, es decir, hay jóvenes que visten, y no tan jóvenes, que visten de formas que no honran al Señor. Y el temor a Dios guía también la forma de vestir. El temor a Dios guía los noviazgos. El temor a Dios guía las amistades. El temor a Dios guía cómo nos desenvolvemos también en nuestro trabajo. Que no mintamos. El temor a Dios guía cómo administramos nuestro tiempo, nuestro descanso, las horas que le dedicamos a dormir. Estar en las cosas de Dios. Reverenciar a Dios es acudir cuando Él nos convoca. Puede haber una causa que lo justifique, pero reverenciar a Dios es que si la iglesia empieza su reunión a las 11 se esté puntual. Es una reverencia al Señor. Que si hay disponibilidad, se esté en las cosas del Señor entre semana, para seguir juntos, creciendo. Reverenciarle con todo lo que hagamos. E insisto, no es un mensaje para machacar. No es un mensaje para dar el hachazo, ya primer culto de año. No, es un mensaje para alentarnos, para decir,
Consideremos, meditemos cómo estamos, nuestros caminos, qué hacemos, por qué lo hacemos. Había temor en el corazón de estos hombres. En segundo lugar, había alegría. Había temor y había alegría. No son dos conceptos que se opongan. Porque la palabra nos dice que comían juntos y lo hacían con alegría. Comían con alegría porque vivían con alegría. El temor hacía que fueran conscientes de esa realidad espiritual. Lo que antes desconocían, ahora podían abrazarlo con esos ojos de la fe, porque la fe les había sido dada por el Señor. Mirad este texto en 1 Corintios 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que el Espíritu nos da. Es Dios quien obra en el corazón de las personas, dando fe, dando arrepentimiento, pero después también es el mismo Espíritu quien nos da conocimiento, entendimiento de esas grandes verdades de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es el Espíritu quien nos da esa certeza de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, al morir por cada uno de nosotros, para nuestra libertad, para nuestra salvación, para redimirnos, para el perdón de pecados. Es el Espíritu quien nos da ese entendimiento de la esperanza que nos ha regalado. Esa herencia gloriosa, incontaminada, inmarcesible de la que nos habla el apóstol Pedro en su primera carta. Esa herencia reservada en los cielos. Sabemos por la fe que Él nos está guardando por su poder. Sabemos, porque el Espíritu nos lo ha dado a entender, que formamos parte de una familia, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y todo eso el creyente lo abraza y ¿sabéis qué ocurre? Que eso trae alegría. Si tú has entendido eso, hay alegría en tu corazón. Somos conscientes de todas esas verdades. Por supuesto hay luchas, por supuesto hay circunstancias adversas, hay enfermedades, hay muerte por causa del pecado, hay crisis que se experimentan, pero hay ese gozo en el corazón que permite mirar más allá de esas circunstancias. Que uno no está, claro, lo terrenal, lo que es temporal, nos mantiene encasillados, pero uno mira más allá, mira con esos ojos de eternidad, y puede tener gozo en el corazón a pesar de lo que esté viviendo aquí y ahora. Pensar en el Señor, pensar en su obra, pensar en lo que Él nos ha regalado, en cómo ha cumplido todas sus promesas, considerar quién es Él, cómo es, nos da alegría. Y a veces estamos distraídos o afanados, ¿no es así? Dentro de poco, en la serie sobre el Sermón del Monte, consideraremos qué hay en nuestro corazón. Si nuestros tesoros están aquí en la tierra o están en el cielo. Si nuestros ojos están mirando por lo temporal o están mirando la eternidad. Si estamos sirviendo a uno, a dos señores. Si estamos afanados por las cosas de este mundo. Y a veces... Y ocurre, nos perdemos y estamos mirando a lo que ocurre alrededor, perdiendo de vista lo eterno, lo que de verdad llena y sacia el corazón. Había temor, había alegría, y fijaros, nos habla el texto también que había en ellos también sencillez de corazón. Lo contrario es un corazón dividido. Rosa nos hablaba acerca de eso en su última predicación, ¿no? Nos hablaba de una integridad que es lo contrario a un corazón dividido. ¿Eres una persona sencilla de corazón o de doble ánimo? Movida a veces por la hipocresía. Pero hay creyentes, hay muchos creyentes, muchos hermanos en la fe que destacan por esa sencillez de corazón. Porque se mueven expresando ser lo que son, sin más. Y hacen las cosas porque así surge del corazón, no buscando otras cosas. ¿Que traen comida? Para servir por amor a los demás, con alegría, porque el Señor ha bendecido así, no buscando ningún tipo de alabanza.
Ahora, con todo esto en el corazón, ese temor, esa alegría, esa sencillez, eso es lo que impulsa a que obren de una determinada manera. Por temor al Señor, por amor al Señor, perseveran. Ahora, ¿en qué perseveran? La palabra nos lo dice, en la doctrina. La palabra. Conocimiento y estudio de la palabra, de las Escrituras. Estamos considerando aquí de manera rápida y a partir de ahora las marcas visibles de una iglesia sana. Las marcas visibles de cómo se desarrolla, cómo vive un creyente. Y si todo esto que hay aquí, que vamos a considerar a partir de ahora, no te define, tienes motivos más que suficientes, déjame que te lo diga así, para que consideres tu conversión. Quizá estás respondiendo a cada convocatoria el domingo, quizá dices que vienes a una iglesia evangélica, pero no eres un creyente. El Hijo de Dios tiene un deseo por la palabra. Un deseo, subráyatelo, deseo por la palabra. No es un deseo por adquirir un mayor conocimiento intelectual para poder discutir en debates, para poder ganar debates. No, es un deseo para conocer más a aquel que me salvó. Es un deseo de conocer más a aquel que me escogió de una manera cariñosa, llena de amor, por misericordia, por gracia en la eternidad y me salvó. No es un querer leer o estudiar la palabra para nada más. ¿Quieres alabarte? ¿Quieres alabanza? Conoce al Señor. No te alabes en tu sabiduría. Y todo esto, como decía, movidos por amor, perseverar en la lectura, perseverar en el estudio. Perseverar en la lectura y en el estudio. Persevera en estas áreas. No querer leer por leer, como de una manera automatizada todos los días, porque toca. Déjame que ponga en duda tu amor por Dios y puedes pasar días, semanas, sin apartarte del ruido que tienes alrededor y dedicarte a leer la palabra para conocerle a Él. Porque para eso nos dejó su palabra, para que le podamos conocer. Y cuando uno ama al Señor, lo quiere conocer. Eso nos ocurre en nuestras relaciones personales, ¿no es así? Queremos seguir conociendo a aquellos a quienes amamos, igual con el Señor. En segundo lugar, perseveraban en la comunión, koinonía en el griego, participar, comunión, una marca central de la identidad de la iglesia. Y esto es así porque la iglesia participa en primer lugar de la comunión con el Dios Trino. Fijaros, en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, si participamos de la comunión con los demás, es porque participamos de esa comunión con Dios al haber depositado nuestra fe en su obra en la cruz, porque Él completó de una manera perfecta la obra de redención. Mira, el creyente quiere. Si con la lectura decíamos, el creyente desea leer la palabra, en lo relativo a la comunión con los demás, podríamos decir que el creyente quiere estar con los otros. El creyente quiere estar con aquellos que comparten una misma fe con él. El creyente quiere estar con aquellos que forman parte de la familia en la fe. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se puede vivir de una manera individual. No se puede. Y si siempre estás apático,
si siempre estás andando a la tuya, si parece que los demás, que es que no los necesitas, ¿no te has enterado de qué va la película? No te has enterado, déjame que te diga, de qué va la iglesia, de qué va el cristianismo. ¿No te has enterado? Porque va de esto. Un cristiano es el que está en la familia, en la fe, que anhela estar en comunión, anhela, desea crecer en santidad junto a los demás, anhela, desea caminar junto a otros, discipular a otros. Por supuesto va a requerir sacrificio, porque muchas veces nos salen muchos planes, ¿no es así? Pero también estamos llamados, como decíamos al principio, a poder discernir, establecer prioridades. Claro, a veces tendremos que cumplir con según qué compromisos. Pero todos esos compromisos no, de una manera constante, no estarán por encima de la vida de la iglesia, de la vida en comunión. Fíjate que una de las expresiones más recurrentes a lo largo de las Escrituras, al hablar de la comunión, de la relación con los demás, es unos con otros, unos a otros. Podríamos considerar muchos textos que nos hablan de cómo debemos hablarnos, cómo debemos ayudar, procurar por los demás, suplir necesidades, alentarnos, corregirnos cuando haga falta, pero tan solo algunos. Mirad, Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Versículos 15 y 16, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, asociándoos. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Servíos, dice Pablo a los Gálatas, los unos a los otros por amor. Efesios 4:2, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Nos está hablando de una vida de relación, de una vida en comunidad. Mirad, el otro día hablando en casa, decía, me alegro, y es de aquellas cosas que traen alegría y uno dice, esto es ser iglesia. Oye, me alegro cómo hemos vivido como iglesia, por ejemplo, y cómo estamos viviendo, ¿no? Hemos vivido el embarazo de Ana, de María, cómo estamos viviendo hoy con ese deseo de que la niña de David y Karen también puedan nacer. El sentimiento que hay en nuestro corazón ante estas realidades, eso es ser iglesia. Claro, el mundo no entiende eso. Acompañan circunstancias de una manera, pero la iglesia se mueve de una manera distinta. Quedará grabado en la predicación, pero mirad, yo como algo práctico hoy, y tengo el permiso de David y Karen. ¿Y tal hospital? ¿Hoy? ¿Por qué no? Hace días les dije, tengo ganas que nazca en un domingo, que podamos decir a la iglesia, oye, todos para el hospital. Pues oye, todos al hospital. Claro, no podremos entrar. No debemos entrar, ¿eh? Pero oye, qué bonito, qué testimonio, qué forma de compartir la alegría. No es un hacer por hacer, pero oye, que nos podamos ir acercando. Que no ha nacido, oye, pues estamos aquí, oramos y ya volveremos. Y cuando nazca, desde ya. Hay alegrías que se comparten y se bendice de una manera y compartimos la bendición. Eso es gozarse, alegrarse los unos con los otros. Igual que cuando sobrevienen circunstancias adversas. Participaban, perseveraban en el partimiento del pan, aunque no podemos decir que se refiera de una manera específica a la cena del Señor. El partimiento del pan sí que es una expresión relacionada con esa celebración, y generalmente los primeros cristianos asociaban, conectaban la mesa del Señor con una fiesta a la que llamaban ágape, una fiesta de amor, de compartir unos con otros. Era una celebración, era un acto de adoración también. Y cuando participamos de la cena del Señor, lo que estamos haciendo es, sí, anticipar su regreso.
recordar lo que Él hizo y anticipar de alguna forma, recordar y proclamar lo que Él hará. Y hoy participaremos de la Cena del Señor y todo esto, todo lo que estamos considerando, debiéramos también tenerlo en mente. La máxima expresión de la unión es la Cena del Señor. Estamos expresando y celebrando lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros y en cada uno de los hermanos que participan en la mesa del Señor. No es algo individual, no es algo mío, es algo en comunidad. De eso va. Y aquel que lo ha entendido se goza y se alegra en eso. Y participaban, perseveraban en la oración. Si eres creyente, cuidas, no descuidas, sino que cuidas tu vida de oración personal y también la congregacional. Ambas. Hay personas aquí a las que no hemos escuchado orar nunca. Como también hay personas a las que, y miro el reloj para que nadie se sienta señalado, personas a las que tampoco hemos visto asistir jamás a una reunión de oración. Insisto, no te quiero machacar, pero sí quiero llevar a considerar qué está pasando en el corazón para que, estando disponible, porque sé que a veces hay agendas que lo impiden, siempre que sea, insisto, por causas justificadas, pero estoy llevándote a considerar qué está pasando en tu corazón para que no estés aquí, estando disponible, un viernes para orar junto a tus hermanos en la fe. Porque cuando oramos juntos, nos bendecimos. Nos bendecimos porque cuando escuchamos a una persona orar, recordamos ciertas verdades que nos bendicen. Y verdades que hemos abrazado en cuanto a la fe y que alimentan nuestra fe. Escuchamos orar a personas y no es que la bendición venga porque tengamos que aprender su forma de orar, porque así yo la voy a repetir. Bueno, puede que haya expresiones que aprendas y que uses, está bien. Pero quizá escuchas hablar a alguien que ha experimentado, está viviendo una enfermedad muy concreta y su forma de orar, pidiéndole al Señor por sanidad, confiando que Él es el Todopoderoso, que puede obrar el milagro, pero sin descuidar a su vez que es el soberano y que el deseo principal es que su gloria y su propósito se cumpla, eso puede ayudar y bendecir. Escuchar, orar a personas en determinadas crisis, eso bendice. Personas escuchándolas orar cuando han recibido según qué bendición y que les ha traído una alegría muy, muy especial, eso bendice. Así que no descuidemos la vida en comunidad también en el sentido de la oración. Como decía al principio, había titulado el mensaje Vida de Iglesia. No sé si es el mejor título o no. Pero es lo que caracteriza la iglesia. Y el mensaje, entender esto, entender que esto es la voluntad del Señor, es algo apremiante, es algo urgente para hoy. No para que digamos, como decíamos, anda, mira cómo vivían los del primer siglo, la iglesia primitiva. No, es que es un mensaje para hoy. Es un mensaje para todos los días. Mira, tú sabes lo que ocurre cuando sacas a un pez del agua. Tú sabes lo que ocurre cuando sacas a un animal de su hábitat natural. Que muere. O cuanto menos, está perdido. Con un verdadero creyente, tú quítale esa vida en comunidad. Quítale esa vida en comunidad. Mira, te pregunto, si te quitan la vida en comunidad, si te quitan el poder estar juntos, unánimes en la fe, perseverando en la doctrina, en la enseñanza, la palabra, la vida congregacional, la comunión, el partimiento del pan, la oración, ¿estarías cómodo? Si la respuesta es que sí, si la respuesta es que estarías cómodo, tú no eres creyente.
Es así. Porque el creyente ha entendido la obra del Señor, ha entendido que por la fe formamos parte del cuerpo y que se trata de una vida en comunidad. Y no hay tal cosa como una persona que viva un cristianismo, pues eso, en casa. O presente aquí, pero en el cuerpo, sin más. El Señor en su gracia nos ha dado una familia para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir avanzando hacia la madurez. No lo desaprovechemos, no lo desmerezcamos en ninguna forma. Si lo has hecho, oye, arrepiéntete. Date cuenta de esa realidad. Si es que has estado apático, si es que has sido un egoísta, confiésalo, arrepiéntete y adelante. Confiando en el Señor, y el Espíritu es el que capacita para que podamos abrazar ese estilo de vida. Fíjate que los creyentes, se nos dice en los versículos 44 y 45, que tenían todas las cosas en común, que vendían sus propiedades, repartían, estaban conectados entre sí, estaban juntos. Algunos han dicho que encontramos aquí las semillas del comunismo. No, ni mucho menos. O sea, la Biblia no nos llama, no suprime la propiedad privada. No está diciendo que debamos ahora vender todo, no está hablándonos de que todo nivel económico debe ser nivelado entre todos, pero lo que el Espíritu sí hace es suprimir el egoísmo. Lo que sí hace el Espíritu es suprimir el egoísmo, el estar mirándonos siempre a nosotros al ombligo. Si vas al capítulo 5 del mismo libro de Hechos, encontramos esa escena sobre Ananías, ¿verdad? Sabemos lo que ocurrió. Cuando él vende su casa y luego miente. Pedro le viene a decir, oye, la casa era tuya. No tenías que venderla. Y si la vendías, si ibas a venderla, cuando la vendiste, el dinero era tuyo. No tenías por qué entregarlo. La pregunta es, Ananías, ¿por qué has mentido? Has mentido al Espíritu, no a nosotros. Y lo que se está describiendo aquí, en este texto de Hechos 2, es el Espíritu obrando en las personas, en los creyentes, de tal forma que sean personas inclinadas a poder ver la necesidad, a poder extender misericordia hacia los demás. Porque sabemos que dice la Escritura, ¿no? Que el que dice que ama a Dios pero aborrece al hermano, ¿qué? Es mentiroso. ¿Cómo decimos que creemos en Dios a quien no vemos y aborrecemos a aquel que está al lado, a quien sí que vemos? Que podamos ser personas, oremos por eso, que podamos ser personas que estemos inclinadas a ver, a poder discernir las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. A veces puede que sí, con recursos económicos, pero a veces puede que sea con tiempo. Escuchando a los demás, aconsejando a los demás, acompañando a otros en su soledad. Hay muchas formas de bendecir, de buscar el bien de los demás. Y dice el texto al final que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La salvación es del Señor, no cabe duda. Es Él el que obra en los corazones de los hombres, de las mujeres. Pero estoy convencido, estoy persuadido de que Él añadía a su iglesia a través también del testimonio que estaban dando estos hombres y mujeres que habían consagrado sus vidas al Señor, que conscientes de la obra del Señor
eran movidos, ¿no?, con ese temor en el corazón, esa alegría, esa sinceridad, vidas entregadas a aquel que los había sacado de las tinieblas para llevarlos a esa luz admirable. Una iglesia que ministraba al Señor, una iglesia que ministraba a los hermanos, una iglesia que era testimonio a los demás. ¿Qué os parece si, abrazándose y viendo lo que hemos visto esta mañana en el mensaje, guía nuestros deseos, nuestros anhelos para este año 2025? A veces nos perdemos a la hora de pensar en propósitos de año nuevo. Está bien que por una cuestión de salud, porque también debemos cuidar el cuerpo, te propongas adelgazar. Pero ¿qué hay de desear un crecimiento en el Señor? De desear un crecimiento en el conocimiento de Él, porque a eso nos llama. Pero como hemos estado insistiendo a lo largo del 2024, y por si no nos ha quedado claro, te lo repito, al iniciar el 2025, en su gracia, Él ha dispuesto que el crecimiento tenga lugar en el marco de la Iglesia. Viviendo en comunidad, perseverando juntos en la enseñanza, perseverando juntos en la lectura, el estudio, perseverando juntos en la comunión, perseverando juntos en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Qué os parece si oramos en ese sentido? Amén.